Estamos arrancando. En primer lugar, buenos días. Bueno, como dice ahí, mi nombre es Cintia Bufa, soy del Prorectorado de Gestión. Agradecerles por estar acá, nuevamente encontrarnos. Estamos grabando porque es un material que nos va a servir a todas y a todos para después poner a disposición. Damos comienzo, a no olvidarme, al lanzamiento de lo que es el Trébol, del Sistema Integral de Administración de Personal. La idea de hoy es tomar contacto con una primera aproximación con la herramienta. Es una iniciativa que tiene el objetivo de brindar herramientas para el acceso a la información, para la toma de decisiones en la cotidianidad de lo que es su trabajo. Bueno, el proyecto obviamente ha sido desarrollado, Trébol, ya tiene su tiempo, ahora lo va a explicar mejor su directora del Servicio de Informática, Central de Informática de la Universidad. Ha integrado este trabajo, este proyecto, impulsado la visualización de estos datos de Dirección General de Personal, de Administración Financiera, de Auditoría. Todas están presentes acá en este Zoom, en este encuentro. Prorectorado de Gestión y Rectorado. Como les decía, la idea de hoy es una primera aproximación para tomar contacto. Después habrán otras capacitaciones, Mariela lo va a explicar mejor. Es mostrar la herramienta. Después también la finalidad y el objetivo que nosotros tenemos es promover su uso, recibir aportes. Cuanto más se use y se utilice, creo que mejor va a ser, o podemos tener versiones mejoradas de lo que es este trabajo. Por mi parte, agradecer la participación y agradecer todo el trabajo que se ha llevado adelante tanto por CESIO como por todas las direcciones. Y nada, darle la palabra a la directora Mariela de León para que inicie esta presentación. Bueno, buen día para todos. Voy a decir una breve introducción nada más, pero también quiero presentar a los compañeros de CESIO que están aquí y que forman parte del equipo de Trébol. Está Gabriela Luján, que es la directora de Sistemas en Producción, Joaquín Fleitas, Gastón Rosas y Javier Coirolo, están acá, son parte del equipo que lleva adelante esto del Trébol. Yo celebro esta instancia porque venimos en general trabajando con sistemas que son de la operativa, o sea, lo que hacemos es registramos las transacciones de todos los días que hacemos en el SIAP, las designaciones, el ingreso de conceptos, las renuncias, etcétera, la liquidación, pero existen otro tipo de sistemas que lo que hacen es trabajar para analizar o extraer información para análisis, para la toma de decisiones. Esos sistemas son distintos y tienen otra filosofía de construcción que los que ustedes están acostumbrados a usar en la diaria, en la gestión diaria. Entonces, son sistemas difíciles de desarrollar, son sistemas difíciles también de utilizar. O sea, difíciles quiero decir, no es que sean imposibles, pero bueno, se requiere otra capacitación y otro vínculo y otro ir y venir cuando se extrae esa información y ese trabajo cotidiano con informáticos. Entonces yo celebro esa instancia porque estos sistemas han demorado en la universidad en llegar, y si bien estamos trabajando desde el 2015, con personal no habíamos todavía trabajado, hemos trabajado con el área de enseñanza, con las vedelías, y bueno, y el comité SIAP ha hecho algunos planteos a CESIO para poder sacar información de SIAP para la cotidiana también, ¿no? Para el análisis de la actividad diaria. Y bueno, tenemos el Trébol que lo teníamos ahí esperando para poder seguirlo desarrollando, y les ofrecimos el Trébol. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar lo que tenemos hecho a partir de los planteos del comité de prorectorado y de rectorado. Joaquín va a hacer como una cuestión, va a ser como una introducción más conceptual también de lo que son estas herramientas y de lo que tenemos. Y al final va a ser una breve demo, pero muy breve porque hay pensada un taller para ya más de funcionamiento. Así que bueno, bienvenidos, bienvenida a esta jornada también. Estamos muy contentos de poder mostrar lo que hay. Dejo a Joaquín. Bueno, buenos días a todos. En este momento
voy a hacer la presentación de lo que sería el proyecto Trébol, tomando un poco la cara visible de todo el equipo que nombró Mariela, pero además hay más personas que estamos trabajando en este sistema. Así que voy a pasar a compartir. Bueno, la idea ahora es contar un poco de lo que se trata la construcción del sistema de información para la universidad que denominamos Trébol. Entonces, cuando escuchen por ahí la palabra Trébol, lo que hay por atrás es un sistema de información desarrollado para la universidad. Entonces, como agenda, como bien decía Mariela, como son sistemas con diferentes conceptos. Joaquín, ¿Sí? sabes que no, solo seguimos viendo la primera nada más. ¿Así? ¿Se Sí, pasó? sí. A ver. ¿Vos no tenés en PDF? No, pero... Porque cada tanto hay como un bug entre el software el Impress de OpenOffice y el Zoom. Dame un minuto. No se Debe mueve. compartirlo una vez que estás presentando ya y compartís la pantalla de la parte que dice presentación, no la del impreso en sí. Puedo decir que yo le doy... Ponelo en modo presentación, a ver. O sea, compartí y ponelo en modo presentación. A ver si podés. Comparto. Está funcionando el F5. Creo que es en diapos. Sí. No te da. No, sí, claro, no sé por qué no me está... Porque A ver, debería espera. funcionar con F5. Igual ahí creo que se ve bien, podés ir pasando las diapositivas. Lo que pasa es que no pasan a veces. Lo que No pasa pasa, es ¿no? que la pasa y no pasan. Sí. A ver, déjame ver si yo si busco, la tengo por Ajá. acá, a ver si me funciona. Déjame ver un minuto. Para que no... No la tenía preparada, ¿viste? El plan B no lo tenía preparado. Si no, guardala en PDF y la pones Y en eso iba a pantalla hacer yo. completa. Estoy haciendo. Espérate. La paso, Joaquín, ¿querés? Ahora sí, igual creo que lo pude hacer. Si no lo intentamos, Ahí va. No. Ahí yo estoy, yo la tengo. creo. Ahí va. Igual. Ahí va. Pasa. Ahí. Sí, ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, volviendo un poco a la agenda, como decíamos, como son un sistema con una concepción diferente, queremos hacer como una nivelación de conceptos, porque luego cuando estén hablando con informáticos van a escuchar ciertas palabras que es necesario que se vayan familiarizando con ellas. Después vamos a seguir un poco con las motivaciones para construir un sistema de información. Después vamos a ver un poco del proceso de desarrollo y construcción del sistema Trébol. Después cómo hacemos la visualización de los datos para terminar viendo cómo construir
consultas y gráficos sobre esa información y algunas consideraciones importantes al final. Entonces, como ya lo adelantó Mariela, tenemos que diferenciar lo que son sistemas orientados a la producción diaria de información con lo que son estos sistemas que son orientados a la decisión. En los sistemas orientados a la producción, la prioridad son las transacciones diarias. Por ejemplo, toda la operativa que hacemos con el sistema SIAP. Se dice que esos sistemas son más estables y que tienen una larga vida útil. En cambio, los sistemas que son orientados a la decisión, la prioridad es resolver consultas complejas, además acumular información, es decir, tener tanto los datos actuales como datos históricos para poder ir haciendo comparación de la información a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, siempre se dice que están en constante evolución, porque este sistema tiene por atrás el objetivo de responder ciertas preguntas que se hacen para la toma de decisiones y generalmente es evolutivo. Entonces, un ejemplo de este sistema es el Trello. Por lo tanto, cuando hablemos de Data Warehouse, que va a ser un concepto que lo van a escuchar para este tipo de sistemas casi todo el tiempo, es que consideramos que es un conjunto de datos orientados a temas integrados e históricos, es decir, organizado para soportar un proceso de toma de decisiones. Es decir, nos planteamos qué preguntas queremos realizarnos para que nos ayuden a la toma de decisiones, y entonces construimos una base de datos teniendo en cuenta esos conceptos. Por otro lado, cuando hablamos de un sistema de data warehousing, estamos hablando que es un sistema que usa esa base de datos generada en el data warehouse. Cuando escuchen también por ahí de datos orientados a temas, es que estas bases de datos se generan con el objetivo de tratar los temas principales de la organización. Y por último, cuando hablamos de datos históricos, esto quiere decir que en el Data Warehouse cada dato que tenemos tiene una referencia temporal, que lo vamos a conocer con el nombre fecha de carga, que para cualquier consulta que hagamos en este sistema es importante siempre tenerla en cuenta para saber en qué momento del tiempo estamos parados. Por otro lado, cuando hablamos de Pentaho, que ese es el nombre, suena por todos lados, es importante saber lo que es. Entonces, es una herramienta para trabajar con Business Intelligence, que extrae y analiza datos con técnicas de ETL. La sigla esa ETL también la van a ver por cualquier lado. Cuando hablen con nosotros vamos a hacer referencia a esa sigla, que no es más que el proceso de traer, transformar y cargar información en un sistema a partir de otro. Por otro lado, Pentaho también se compone de varios módulos, algunos de los que nosotros usamos para que les quede ahí como información: Business Analytics, Data Integration, Report Designer. Son algunos de los módulos que se van a encontrar por ahí, que si bien forman parte de Pentaho, también los estamos utilizando en el sistema Trello. Después, un detalle que no es menor es que nosotros estamos usando la versión community de Pentaho, por lo tanto estamos trabajando sobre open source. Por otro lado, cuando hablamos de Trello, es que esta definición además la voy a leer, es el nombre dado al sistema de información de la UDELAR
desarrollado con la suite de herramientas de Pentaho que pone a disposición reportes y cubos para análisis de información de SGAI y SIAP. Seguramente haya gente que no esté familiarizada con cubos, que es un poco también el objetivo de esta presentación, es hablar de lo que es la visualización de los datos utilizando cubos. Entonces, llevando esto un poco más a tierra, cuando hablamos de un sistema de Data Warehouse, tenemos fuentes de datos, que en nuestro caso puede ser SIAP, SGAI o en el futuro cualquier otro sistema de información. Le aplicamos un proceso de ETL, con eso cargamos nuestra base de datos del Data Warehouse y a partir de ahí, utilizando herramientas de visualización, podemos armar cubos, informes, reportes, etc. Toda una variedad de posibilidades para mirar la información. Y entonces, ya entrándonos más en Trello. Esto surgió cuando estuvo la idea de armar un sistema de información. Dijimos, ¿por qué o para qué necesitaríamos un sistema de información? Y ahí surgieron por lo menos estos 4 puntos. Uno es, que no lo tenemos en ningún sistema, es poder comparar la evolución de los datos en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo quiero comparar la información de agosto del 2022 con la que tenía en agosto del 2021. Por otro lado, construir indicadores que colaboren para la toma de decisiones. Y otra motivación que nos incluye a CESIU también es que los usuarios saben que los datos existen. Por ejemplo, sabemos que los datos están en SIAP, pero no siempre se acceden fácilmente. Entonces, ¿en qué termina? En que yo tengo que hacer la solicitud a CESIU para que un informático me saque la información del sistema y me la pase como un listado o como un reporte. Entonces, esa motivación a nivel de CESIU es proveer ese acceso de la información que se pide regularmente a nuestro servicio. Entonces, ¿cómo se desarrolló este sistema? Lo podemos dividir en 2 grandes etapas. La primera fue trabajar con Trello Enseñanza, donde se definió la base de datos que recibe datos tomando como fuente el SGAI, realizando una frecuencia semanal. Sobre esa base de datos se definieron cubos y se definieron reportes para la visualización. En la etapa 2 del proyecto se decidió trabajar con Trello Gestión SIAP, tomando como fuente de datos la base de SIAP con una frecuencia mensual, se extraen los datos, se carga el Data Warehouse y se hacen cubos para la visualización. Actualmente se siguen agregando nuevos requerimientos, tanto como para enseñanza como para gestión. Entonces, ya entrando en la parte del proyecto puro de Trello Gestión SIAP, fue que se armó un grupo de trabajo entre las direcciones generales, CESIU, Prorrectorado de Gestión y Rectorado, donde nos pusimos como objetivo contar con visualizaciones a través de Trello de datos que surgen desde el SIAP con la finalidad de obtener información de forma rápida y oportuna por parte de las direcciones generales y de los servicios universitarios. Entonces, a partir del trabajo de ese equipo, se armaron unas preguntas o consultas iniciales que son de interés para responder utilizando este sistema. Preguntas como del trabajo diario, como saber cantidades docentes por franja horaria, filtrados por sexo, por el grado,
saber la cantidad de personal TAS según escalafón, según sexo, la edad, según rango de salarios, según si tienen o no conceptos asociados como compensaciones, extensiones horarias, saber la cantidad de años que tienen en el servicio, saber la fecha de ingreso, saber si la cantidad de personal que tenemos con licencia o sin licencia con goce de sueldo, la antigüedad en el cargo, cantidad de docentes con becas de posgrado, es decir, una variedad de preguntas que no las podemos responder a través del uso de SIAP, si no es que se lo pedimos a Cesio. Entonces, para resolver este sistema, armamos esta arquitectura. Tenemos por un lado la base de SIAP, que es la que ustedes trabajan a diario. Definimos un proceso de extracción sobre la base, cargamos la base Trébol y a partir de ahí hay herramientas de análisis de información. Y acá ya entrando en cosas más específicas de Trébol, es importante tener en claro con qué frecuencia se hace la carga de nuestro sistema. Para esto definimos una frecuencia mensual. Esto quiere decir que el 15 de cada mes se realiza una extracción de datos de SIAP y se hace una nueva carga acumulativa en nuestra base de Trébol. Es importante que, como dijimos anteriormente, una de las características de un sistema de Data Warehouse es que mantenemos los datos históricos. No es que estamos sobreescribiendo cada vez que hacemos la carga, sino que lo hacemos acumulativo. Para esto se debe utilizar un filtro de extracción. ¿Qué quiero decir con esto? Es un punto de corte a la hora que yo extraigo los datos de SIAP para cargarlos. Para eso utilizamos algo que se llama fecha filtro, que lo ponemos al primero de mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago, por ejemplo, la extracción correspondiente al 15 de julio, estaría usando la fecha filtro del 1 de julio. Por lo tanto, esa carga en el sistema me va a traer las designaciones que tengan fecha de ingreso menor al 1 de julio y fecha de egreso mayor al 1 de junio. Resumiendo un poco esto, en las fotos de los datos de junio yo la cargo en julio. En agosto voy a cargar las fotos de los datos de julio. Entonces, luego que tenemos todo esto armado en nuestra base, con la frecuencia de carga que se realizan todos los 15 de cada mes, que tuvimos que definir qué herramientas utilizar para hacer la visualización de los datos. Entonces, acá es donde entran los conceptos de cubo. Es decir, yo accedo a los datos de mi sistema de información a través de cubos desarrollados. ¿Qué es un cubo? Es una colección de medidas y dimensiones que trabajan sobre las designaciones. Ese es el concepto que tenemos que tener. Por otro lado, las medidas que las vamos a encontrar en la visualización tienen un nombre y trabajan sobre un campo de la tabla de hechos aplicándole un operador. Por ejemplo, quiero saber la cantidad de designaciones, o quiero saber la cantidad de personas, o se pueden a seguir agregando medidas que surjan mientras se está utilizando el sistema. Por otro lado, tenemos las dimensiones, que una dimensión es una colección de jerarquía, donde una jerarquía es un conjunto de miembros organizados para analizar. Por ejemplo, yo quiero saber la información agrupándolo por país, departamentos, ciudad. Y a su vez tenemos
un nivel que es un conjunto de atributos en donde cada uno es un dato o un valor. Por ejemplo, si yo tengo la jerarquía sexo, voy a tener como miembros femenino y masculino. De esta manera voy a tener la posibilidad de agrupar la información por sexo, o simplemente decir me quedo con las personas de sexo femenino a la hora de realizar mi consulta. Entonces, en resumen, tanto cubos, medidas, dimensiones, niveles, no son más que criterios de análisis sobre los datos. Es decir, yo tengo mi información en el sistema y yo, cruzando todos estos componentes, armo las consultas sobre la base de datos. Entonces, cuando entremos al sistema, si queremos hacer el mapeo de lo que son estos conceptos teóricos con lo que vamos a ver, nos vamos a encontrar con una caja donde vamos a tener los cubos que podemos trabajar, con una sección donde van a estar las medidas definidas en el sistema, otra donde vamos a tener las dimensiones, cada uno con su jerarquía, y a su vez cuando entrando a una jerarquía, por ejemplo, en este caso si entro al escalafón letra, ahí tendría todos los escalafones disponibles para seleccionar uno, algunos o todos. Entonces, esto sí es importante dejarlo bien claro, que el objetivo de la visualización es que ustedes construyan las consultas sobre los datos cruzando dimensiones y medidas. Porque este sistema tiene esa potencialidad que estoy trabajando con él y utilizando cualquier dimensión, yo puedo responder la consulta que se me ocurra. No es que ustedes la tengan que definir antes. Ustedes pueden construir su propia consulta. Entonces, cuando entramos al sistema, puedo elegir el cubo que trabajo, la dimensión que quiero cruzar y las medidas. Simplemente se van a arrastrar a las cajitas que encuentran a la derecha de medidas, y las dimensiones las voy a poder ordenar por columnas, por filas o aplicándole un filtro. Que esto luego cuando veamos el sistema andando lo vamos a tener más claro, pero es importante que ya se queden con este concepto de cómo visualizar la información. Un ejemplo de una consulta resuelta en esta manera de visualizar es el que ven acá en pantalla, donde tenemos que la cantidad de designaciones la tenemos agrupada por sexo, y a su vez nos quedamos con la categoría docente y no docente. Entonces, esto es un ejemplo de una consulta que ustedes van a poder resolver sin tener que pedirle esta información a CESU cuando antes no tenían la posibilidad de hacerlo. Estos resultados luego ustedes los van a poder desde capturar pantalla del gráfico, bajarlo a un archivo Excel, entonces diversas formatos que hay para exportar la información dentro del sistema. Entonces, por otro lado, vamos a poder abrir consultas, guardar una consulta, generarla, editarla, ejecutarla, mostrar información, exportar. Entonces, esto es la idea, que se lleven un poco de las cosas que podemos hacer. También otra manera de visualizar los datos es, después que yo armo la consulta, puedo armar algunos gráficos que tiene el sistema. Entonces, además de ver la información en el formato tabla, puedo construir algunos gráficos teniendo siempre en cuenta la consulta que estoy haciendo. Por ejemplo, para esta consulta que estoy agrupando por categoría y por sexo, puedo armar un gráfico de barras, que ahí se van a encontrar con un montón de tipos de gráficos que dependiendo de la consulta va a ser el que les va a quedar mejor. Hay, por ejemplo, algún
gráficos torta para esta otra consulta. Entonces los animamos a cuando tengan el acceso, investiguen toda la posibilidad de gráficos que hay en el sistema. Entonces, ya para ir terminando esta presentación. Cuando definimos esto, también nos surgió la parte de la seguridad. ¿Qué queremos decir con esto? Por un lado, tenemos las direcciones generales que ellos necesitan tener una visión de la universidad en su conjunto. Por lo tanto, se definió un cubo con esa visión, que las direcciones generales son las que tienen permiso sobre ese cubo, que pueden ver la información de todos los servicios. Pero luego, cuando se dio de alta en el sistema el acceso para cada servicio, fue necesario definir un cubo con visión de servicio, para que yo, si trabajo en tal servicio, vea la información solamente de mi servicio. A su vez, para los servicios que tienen sectores, también se tuvo que definir un cubo por sector. Y esto llevó a que en el sistema tengamos que manejar roles, donde se definió un rol para cada servicio, y lo mismo, para los servicios que tienen sectores se definió un rol por sector. Luego, a la hora de hacer la solicitud del usuario, nosotros recibimos el pedido a través de un formulario autorizado, donde se le asigna el rol respectivo según el servicio y según el sector. Entonces va a poder acceder al cubo correspondiente a su servicio. Y el login se hace mediante la clave UDELAR. Entonces, algunas consideraciones importantes del sistema. Esto, como dijimos, es un sistema de construcción iterativa. Esto quiere decir que al principio se tomaron algunas de las preguntas de la lista que presentamos y se fue construyendo, digamos, para cumplir con esos requerimientos. Esto quiere decir que no toda la información para responder esas preguntas están disponibles en todas las cargas. Por ejemplo, cuando agregamos la información de los conceptos como compensaciones, extensiones horarias o reducciones, eso se hizo con la carga con filtro del 1 de julio del 2022. Ahí está mal. Entonces, eso quiere decir que si yo quisiera tener esta información de las compensaciones de hace 6 meses, todavía no está en el sistema. Por eso hacia ahí aclara que antes de esa fecha no tenemos la información. Por otro lado, en la carga del 15 de julio se modificó el filtro de carga. Por lo tanto, los datos anteriores tienen otro punto de corte. Esto no significa que los datos estén mal ni nada de eso, sino que a la hora de analizar la información, yo tengo que tener en cuenta con qué filtro se hizo para tomar las conclusiones correctas a partir de lo que estoy mirando en el sistema. Y este sistema está en construcción, por lo tanto, se van a seguir desarrollando o agregando más información para terminar de responder todas las preguntas iniciales. Entonces, nuestra propuesta de cronograma de trabajo es, a partir de esta presentación, tomar del 19 al 26 para la recepción de los formularios de los primeros usuarios por servicio. O sea, esto no significa que después no pueda venir más, sino que estamos poniendo esta fecha como para organizar los primeros. Así, a estos usuarios, entre el 29 y el 30, le vamos a enviar una invitación a un taller de capacitación del sistema, donde no va a haber presentación, sino que va a ser directo ir al sistema en sí. Ese
taller en principio sería el 1 de septiembre, de forma virtual, lo vamos a dar acá con compañeros de CESIU. El 2 de septiembre se haría la habilitación de los usuarios que mandaron esos formularios, y del 2 en adelante la asistencia se va a hacer como con cualquier otro sistema a través de mesa de ayuda de CESIU. Y bueno, por acá estoy terminando yo, estamos todo el equipo acá, o perdón, mejor dicho, parte del equipo para responder cualquier pregunta, y luego podemos mirar algo del sistema en funcionamiento. Gracias, Joaquín. A ver si Capaz que preguntas. mostramos algo, ¿querés? Y capaz que Dale. no, acá Hay una pregunta para Dale. Hola. Yo soy personal de la FIC. Quería consultar, cuando hablaste del tema de los módulos y del tema de seguridad, de qué módulos, en los que teníamos sector, íbamos a ver la información por sector. ¿También vamos a poder ver la información juntando más de los dos sectores? Porque en realidad tenemos dos sectores, pero no deberían ser dos sectores. Entonces, por eso... Sí, eso es algo que surgió ya y está contemplado, la posibilidad que para los servicios que tengan los sectores, si se autoriza la construcción de un cubo para todo el servicio sin tener en cuenta los sectores, se va a hacer. Sí. Pero eso lo tendría que pedir el servicio. Eso en realidad, nosotros en el comité definimos hacerlo así, pero entiendo que esto iba a pasar, así que puede ser que capaz que luego del taller lo tratemos, ¿viste?, con cada uno de los servicios. Gracias. De todas maneras, supongamos que hay alguien que ve más arriba los dos, se le agregan permisos en los dos cubos, en los dos sectores, y tendrás que consolidar la información afuera, tal vez, por decir algo, ¿no? Eso ya está hecho, sí. Eso claro, lo que pasa que es lo que nos pasa constantemente, tenemos que estar juntando planillas y verificando que no se pierda algo de información en el camino, entonces, cuando en realidad la facultad es una y debería para mí reflejarse la facultad. Sí, yo creo que esta realidad podía pasar y ya la tenemos contemplada. Diremos ahí si se autoriza la creación y eso, pero creo que sería mejor tratarlo con cada servicio en particular. Bien, gracias. Una otra consulta, la capacitación que hablaste del 1 de septiembre, ¿se sabe qué horario va a ser? Todavía no tenemos definido el horario, pero va a ser muy pronto esa definición. Dale, gracias. Tenemos ahí. Sí, hola. Buen día. Buenos días. No, la consulta no me quedó, fue como que muy rápido, mucha información junta. El tema de los usuarios, o sea, cada servicio define quiénes serían los usuarios del personal TAS que estarían habilitados a tener el acceso a esta información adentro de Trébol, ¿no? O sea, yo le puedo dar determinados usuarios con permisos a un director, otros a un jefe, o hay algo genérico de roles como teníamos en el EXPE, o no sé, digo, cómo se viene manejando esa parte, no me quedó muy clara. Dale. Gracias. Dale. Acá como está hecho es, supongamos que el servicio no tiene sectores, entonces yo tengo un cubo para ese servicio. Entonces lo que podemos hacer es darle permiso al usuario sobre ese cubo. O sea, esa persona va a poder acceder a mirar todo lo que está en el cubo ese del servicio. Edi, vos dijiste personal TAS.
este sistema no necesariamente es para funcionarios TAS. Puede ser para un asistente académico, puede ser para alguien de decanato, puede ser para un docente porque hace análisis, una unidad, no sé, etcétera. Eso lo definen ustedes. Esto es más bien, es de consulta, o sea, Sí, nadie para va a análisis de buscar datos. datos, toma así datos de SIAP y los visualiza de otra manera, y en realidad es la facultad la que decide quién hace ese análisis. Yo que sé, a veces hay asistentes académicos que se dedican a la parte de enseñanza, otros que se dedican a la parte de recursos humanos, no sé, contable, y lo que le estás dando es el mismo permiso. No hay que yo puedo ver una medida o un cruce de información, no, es el que ve todo el cruce que se ha definido para ese cubo de ese servicio. Está bárbaro, clarísimo, gracias. Y lo que cita, tenemos claro que son sistemas que tienen una curva de aprendizaje al principio para el usuario, porque cambia la concepción, entonces sí, capaz que ahora te parece demasiada información, pero a medida que vayan entrando en el sistema, van a ver que tiene mucho potencial de que ustedes tengan acceso a la información sin tener que pedirnos acceso y los listados. Gracias. Gabriela, Rosa. Sí, buen día. Un poco complementando la pregunta que hacía Edi y que Mariela respondió. La idea de este sistema es tener una información a nivel global o general de cada servicio. Obviamente que las áreas de personal y de contaduría tienen muchísima más información adentro del SIAP. O sea, como lo explicó Joaquín, hemos ido incorporando en estos meses que hemos preparado el trébol de gestión de SIAP con cierta información del SIAP, no está toda la información. O sea que las consultas que van a hacer, que bueno, Joaquín un poco, o en la capacitación se les explicará, es con lo que hay hoy ingresado. La idea es seguir incorporando datos para tener más información e incluso que ustedes, los que lo usen, puedan ir solicitando a través de mesa de ayuda necesidades o información que quieran. Pero un poco la idea de los perfiles era esa que comentó Mariela. Pueden ser asistentes académicos, pueden ser directores de división, directores de departamento, o lo que cada servicio entienda que sería útil que tuviera uso de esta herramienta. Gracias, Gabriela, por la aclaración. Sí, también complementando, parece complejo cuando todavía ni siquiera enviamos el instructivo, es una primera aproximación con pantallas, hasta que no se vea un poquito en vivo, es complejo, pero se supone que es una herramienta que tiende a ayudar a la sistematización, ¿no? A la visualización más rápida. Sin duda tiene un aprendizaje como inicial, cubos, medidas, ahora mencionábamos varios conceptos de cuando, sin tenerlo a mano, cuando uno lo ve en el sistema, en el listado, y capaz que es eso, Joaquín, dar paso a una mínima presentación más en vivo, ahí uno ve mucho más ordenado, y me parece que sí que es una herramienta para, bueno, para el trabajo más cotidiano, que nos permite eso, ordenarlos. Pero sí, hay muchos conceptos puestos en la presentación, Claro. y cuesta el inicio, pero Sí. creo que eso también es parte de la capacitación que van a hacer el primero. Sí. Claro, exacto. Y eso un poco fue la idea, porque, a ver, que la presentación por lo menos se lleven esas palabras que luego cuando están en el taller son de uso normal del informático. Entonces es como que es necesario que por lo menos tengan dónde ir. Ah, me hablan de dimensión, ¿qué está? O voy a la presentación y está ahí, y sé lo que es. Sí, no solo es lenguaje del informático, sino es lenguaje de tomadores de decisiones. Ustedes se cruzan con alguien en otro organismo y van a decir, si yo tengo un cubo de tal cosa y cruzo, ¿no? El cubo, la palabra cubo la van a escuchar, la palabra medida, dimensión, eso va a estar si se cruzan con personas que tienen cierto cargo de toma de decisiones en algún otro organismo. Estos productos de BI están en casi todos, y el que los usa tiene ese lenguaje. Lo que quisimos mostrar es, bueno, si lo vamos a usar, vamos a hablar en estos términos. No quiere decir que lo
tengan claros, pero en un momento cuando empiecen a aterrizarlo en la herramienta, ya vamos a entender que es un cubo. Capaz Joaquín hacer así una mini ahí demo, Dale, por lo menos de chiquita, ver lo que es el así sistema. visualizamos y aterrizamos la herramienta. Estas herramientas son, sí, más complejas que Sí, sí, claro. las digamos, las del operativo, las de producción, pero no son imposibles. Y ayudan a detectar errores a veces en los datos, en la información, porque estas herramientas parten de datos y de una cierta calidad de información. Si nuestra información es mala, vamos a sacar cualquier resultado, porque ellos lo que van a tomar son los datos de la fuente, van a cruzar y puede ser que los resultados a ustedes no les cierren. Ahí hay dos cosas. Una es que programamos mal nosotros el cruce, o es que los datos fuentes están mal. Entonces colaboran a mejorar la calidad de la información en el servicio. Entonces ahí cuando vean, nosotros en general vamos a trabajar con ustedes, vamos a decir, sí, pero a mí no me cierra esto que yo estoy cruzando acá. Y ahí nosotros tenemos que ir a poder descifrar si es que nuestro programa está mal, o que en realidad en el SIAP está mal. Entonces muchas veces podemos llegar a ver que en el SIAP está mal. Y eso lo hace gente a veces que no trabaja con SIAP, lo está mirando desde afuera, un asistente académico que está mirando esto y dice, a mí esto no me cierra. Y puede ser que en personal haya algún error en la información. ¿Ah? O puede ser que nosotros hayamos programado. Te dejo. Está bien. Bueno, entonces cuando ingresen al Trébol Udelar EDUI, que tiene que ser dentro de la red universitaria, se van a encontrar con estas cajitas de acceso acá. Nosotros vamos a ingresar por análisis de información, gestión SIAP. Acá me va a pedir mi usuario Udelar. Entonces, acá lo primero que vamos a encontrar es una primera información sobre todas las veces que se realizó la carga en el sistema. Para saber, por ejemplo, que en este caso, la última carga se hizo el 1 de agosto. Entonces, como bien decíamos, nos vamos a encontrar con los conceptos de cubo, medidas, dimensiones, o sea, va a ser como normal. Entonces, yo acá, por mi rol, puedo ver todos los cubos. Ustedes, dependiendo en qué servicio están, van a poder ver su cubo o capaz que por algún motivo, algún asistente le dan permiso para ver cubos de varios servicios, entonces acá va a poder seleccionar algunos de los cubos que quiere trabajar. Yo en este caso voy a ir al cubo con visión general. Entonces, acá vamos a tener las medidas. Una que me va a contar la cantidad de designaciones y otra que me contaría la cantidad de personas. Yo selecciono la medida, la arrastro a la cajita de medidas y luego voy a seleccionar los puntos de corte de la información. Es decir, como dijimos que es un sistema histórico, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la fecha de carga con los datos que yo quiero trabajar. Es decir, voy a seleccionar la última carga que se hizo, es decir, la foto de los datos de julio. Y ya me lo voy a dejar esto seleccionado para que yo cualquier cosa que haga en el sistema lo haga sobre esa carga de información. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar categoría y voy a decir, esto acá yo lo puedo tirar como fila, como columna, y dependiendo del orden ese, es cómo me va a armar la tabla de resultados. Yo puedo venir a categoría y decir, me quedo solamente con los docentes, por ejemplo. Puedo venir y decir, quiero a su vez agrupar por el sexo, y en este caso, como tengo una visión general, voy a decir servicio. Entonces, esto me va a dar la cantidad de
docentes que hay al 1 de agosto agrupado por sexo. Es decir, yo tengo, no sé, en el Celurete tengo 87 designaciones que son del sexo femenino y 54 que son del sexo masculino. A su vez, voy a tener las posibilidades de saber quiénes son estos. Y esto lo van a ver claramente en el taller que vamos a hacer para que tengan más claro cómo usar, pero yo podría saber esos quiénes son, por ejemplo, seleccionando el nombre, el apellido, el correo, el teléfono, por si lo tenemos que contactar. Y esto acá me va a mostrar en pantalla quiénes son esos 50 y algo que seleccioné en esa celda. A su vez voy a tener la posibilidad de esta misma información, si la quiero extraer a un archivo SCB, también la herramienta me va a dar la opción de hacerlo con este otro botón, que es lo mismo. En el taller se va a ir muy al detalle de cómo se usan estas cosas. Por ejemplo, voy a poder venir al gráfico y armar algún gráfico con esta información, que me voy a poder pasar al modo gráfico o al modo tabla, pero siempre teniendo en cuenta que yo cuando armo la consulta acá, el resultado lo voy a poder ver tanto como tabla o lo puedo presentar como gráfico. Y, por ejemplo, cuando hablamos del histórico, ¿qué pasa si yo acá en fecha de datos digo, además de la carga de julio, quiero la de, perdón, además de la carga de agosto, quiero la carga de julio? Acá ya lo que podemos empezar a realizar comparaciones de los datos. Por ejemplo, ¿cuántos docentes tenía yo al 1 de julio comparado cuántos docentes tengo al 1 de agosto? Y a su vez, agruparlo por lo que se me ocurra acá. En este caso lo hago por sexo, pero si yo quiero a su vez saber, no sé, quiénes tienen compensada, o sea, quedarme con quienes tienen compensación, quienes tienen extensión horaria, yo voy a poder tirar acá todos esos filtros y armar la consulta de como la necesite. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo acá para ir al caso de que si vemos acá, por ejemplo, Facultad de Arquitectura, tengo 493 femeninos, 471 masculinos. Entonces, si yo estoy, digamos, en una vista del servicio de Facultad de Arquitectura, yo no voy a tener la dimensión para seleccionar el servicio. Ya sé que estoy trabajando sobre arquitectura. Entonces, si yo hiciera esta consulta, seleccionando también siempre la fecha de datos que estoy trabajando, seleccionando la categoría, docente, sexo. Voy a ver acá los 493 femeninos y 471 masculinos que vemos en el otro cubo. Entonces, cuando yo estoy conectándome con un rol de servicio, voy a poder acceder a solamente mi cubo y ver solamente mi información y acceder por ejemplo, quiénes son estos 493. A su vez, se van a encontrar acá con otra medida que se llama cantidad de personas. Que esto también ya tiene otro concepto atrás. ¿Por qué son diferentes estos números? Es que en uno yo estoy contando la cantidad de designaciones y en otro estoy contando la cantidad de personas. Esto quiere decir que hay personas que tienen más de un cargo
docente en el servicio, más de una designación. Entonces también yo voy a tener que aprender a que si quiero contar designaciones, tengo que usar la medida cantidad. Si lo que quiero contar son personas, voy a tener que utilizar la medida cantidad personas. Pero todo esto también se va a ir viendo más al detalle en el taller, y obviamente con el uso diario, que lo bueno que tiene este sistema es que se pueden equivocar, porque acá no es que algo se escriba, sino que es un sistema de solo consulta. Así que yo puedo tirar la consulta que quiera, que no voy a afectar. Sí puede pasar que capaz que si tiro alguna consulta que no tiene sentido, sí puedo trancar el sistema, lo que sea, cosas que pasan a menudo en los sistemas. Pero no es que vaya a modificar algo de la información que se pueda romper. Así que, bueno, de mi lado, yo creo que los invito a seguir al detalle en el taller y entender que va a llevar un tiempito entender cómo funciona la lógica atrás, pero luego que estamos con ellos van a ver que es una herramienta que tiene mucho potencial, y a ustedes les salva tener que mandar la solicitud a CESIU para obtener esta información, sino que la pueden tener ustedes, digamos, a tiempo real, sin la espera de una solicitud. Así que bueno, cualquier duda, seguimos también por acá. Yo quería agregar algo más, solo que a los directores de división, sobre todo, que están aquí, esta herramienta ya está en muchas facultades, usada con usuarios de Bedelía, con usuarios con información y reportes de enseñanza, cosas que salen del SGAE. Así que hay algunas consultas que nosotros nos llegan a CESIU y les decimos que las saquen por el Trébol, porque están. Y aquellos que no la tienen, que no tienen digamos, usuarios todavía en el Trébol de enseñanza, también que conversen con las Bedelías, a ver por qué no lo tenemos, digamos, por qué no estamos. Digo, porque no están todos los servicios. Aprovechaba la propaganda, nada más el espacio. Ahí va, perfecto. Sí, porque ese tipo de respuesta se puede dar luego cuando nos solicitan y decir, ya está en Trébol. Así que bueno. ¿Una pregunta? Quedaste con la mano levantada. Yo puedo... Sí. Primero que nada, agradecer porque me parece que es una herramienta que creo que nos va a servir mucho, sobre todo pensando en que tuvimos que hacer listados y fue muy manual sacar detalles para la comisión de género. Lo que, mirando así cuando pasabas, te da la posibilidad, vi que decía designaciones, da la posibilidad por tipo de vinculación también, interinos, efectivos, porque no lo vi como en el detalle del costado de tipo de cargo. Filtro posible, sí, hay una selección. Dale, gracias. A ver, pero esto de todas maneras, como dijimos, es iterativo. Puede ser que a un servicio le interese tener algún filtro de información que no lo tenemos acá, y se puede hacer el pedido para incorporarlo, o sea que obviamente tiene que pasar por la aprobación del comité, pero sí se va a tener en cuenta. Sí, no, pregunté por eso porque es algo como de las cosas que nos piden como lo más... ¿Qué se usa? Perfecto. Claro. ¿Vale? No, quería mencionar solamente porque por algunas consultas que tenemos el instructivo en su primera versión para enviar, y el formulario de solicitud. Sí. Que ahora terminada la reunión saldrá para todos los correos. Y la presentación también, o sea, la propia PPT y la grabación lleva más días porque se edita y demás, pero también va a quedar en algún sitio, ya lo comunicaremos. Genial. Y ya de paso presentar, porque el que va a estar en el taller va a ser Gastón con Javier, así que ellos dos los van a ver más ahí
o más en los trabajos prácticos en la fecha del taller. Sí, falta Cristina también, Cristina Ah, González. sí. Gastón, Javier y Cristina González son los que van a estar en el taller, porque Joaquín va a estar de licencia. Después lo vemos. Yo quería un poco recordarles del envío del formulario, cuando Cintia envíe el formulario de usuario, para pedir usuario, nos quedamos con que vamos a invitar al taller a las personas que estén en los formularios. ¿Ah? No quiere decir que después no se puedan agregar usuarios, digo que ese taller, la invitación va a salir a los que estén en ese formulario, nosotros les pedimos que hasta el 26 nos vayan enviando. Pusimos eso porque ahí está 24, 25, 26, que está como medio con fechas complicadas, nos extendimos en el tema del usuario. Ya, si no hay más consultas, si les parece, vamos quedando por acá. Cintia. Me parece que sí, que ese era el objetivo, una primera aproximación, mostrar los objetivos que tiene el sistema y demás. Me parece que más que cumplido. Sí, el tema de los usuarios, o sea, enviar hoy el formulario, pero o sea, lo recibe Ceci, obviamente, todo lo que es solicitud de roles. Y quedamos con el compromiso a la brevedad de confirmar la hora del primero, porque me parece para que todos se organicen, puedan tener la hora ya fijada porque bueno, los días sí tenemos el feriado en el medio. Por mi parte, agradecer a todos los que participaron, a los que están, esperamos que se use ampliamente y agradecer a todo el equipo que trabaja en Cesio en esto, me parece fantástico el trabajo. Bueno, acá hay felicitaciones, así. Bien, no hay límites para los participantes en el taller, como es virtual, hay espacio para todos. Está. Genial. Y no es lo último, también el taller, ¿no? Sabemos que está esa instancia y que alguien decía en el chat, van a haber preguntas, van a haber necesidad de intercambiar y consultas, y o sea, es un trabajo que está comenzando. Sí, y no se limita a la capacitación del No, y seguro que nos vamos a encontrar con que no me cierra esto que me está dando, ¿no? Cruzo y no me cierra la información, y ahí podemos descubrir lo que les comentaba, ¿no? Nosotros, si bien lo hemos probado y validado, como todo, pueden haber errores en la programación de los cruces, o puede haber errores en la información de SIAP. Entonces, ante cualquier duda de lo que les está dando, pueden consultarnos y nosotros investigar junto con ustedes de dónde surge. Exacto. Eso creo que es lo que más nos va a pasar al principio. Sí. Ya nos pasó bastante con auditoría, que van al detalle con la prueba, y descubrimos cosas que luego se hablan, que las tratamos directo. A veces en reuniones directo con el servicio, y detectamos ahí, y luego se traslada. Así que, o sea, esas instancias de intercambio, tenemos la voluntad de generarlas, así que siéntase libre de proponer o reportar errores que encuentra. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias.